Bienvenido al podcast Finanzas Sabias. Mi nombre es Fernando Maisonet y estaré cada semana educándote financieramente con la información que necesitas para tener certeza, seguridad y convicción acerca de tus finanzas personales. De esta manera podrás enfrentar tus retos financieros mejor preparado y vivir una vida de abundancia, no solo de dinero, sino también de tiempo, seguridad y buenas experiencias con tu familia. Buenos días y bienvenido al episodio número 2, tipos de activos, las acciones. Hoy es lunes 27 de junio de 2022 y te agradezco inmensamente por estar aquí acompañándome. Quiero decirte que si aún no me sigues en Instagram, búscame como Fernando Coach Financiero. En las notas de este episodio te voy a dejar el enlace. Las inversiones son una herramienta indispensable al momento de crear riqueza. Hay personas a las que les gusta, hay algunas a las que no les gusta. En los mercados financieros existen muchísimos instrumentos y por lo tanto muchas formas de invertir. No voy a asumir que eres un experto, así que iremos en orden. Hoy te voy a hablar sobre un instrumento financiero básico llamado las acciones. Esta explicación que voy a hacer puede aparentar ser complicada, pero voy a ir desde lo más sencillo hasta lo más avanzado para que no te me pierdas. Las acciones son básicamente un título de participación en la propiedad de una corporación. Si compras la acción de una empresa, pasas a ser el dueño de una pequeña parte de esa empresa. Las acciones representan el capital de las empresas. Para explicar lo que es el capital, imaginemos que tienes una casa que compraste hace 5 años. Esa casa te costó $200,000 y cuando la compraste hiciste una hipoteca de $200,000. Luego de 5 años de pagar las mensualidades, el balance de esa hipoteca está en aproximadamente $182,000. Ya has pagado $18,000, pues tu capital, lo que realmente es tuyo de esa casa, son $18,000, que es el valor menos lo que debes. Pero Fernando, la casa a lo mejor ha subido de valor en esos últimos 5 años. Sí, probablemente. Pero esto es solo un ejemplo. En una corporación es igual. O sea, que el capital de una empresa es su valor menos lo que debe, los pasivos, las deudas. ¿Ok? Cuando una corporación quiere levantar capital, ya sea para alguna expansión, para un nuevo producto, para contratar nuevos empleados, para hacer nuevas investigaciones, una de las opciones que tiene esa empresa es emitir acciones. Los inversionistas, cuando compran una acción, se convierten en accionistas, dueños de esa pequeña parte del patrimonio de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios de ser un accionista? Para efectos de esta explicación, solamente voy a mencionar 7 beneficios. El primero es que cada accionista tiene el derecho al voto en las elecciones de los directores corporativos de esa empresa. Al momento de reemplazar a algún directivo, la empresa envía una papeleta de votaciones por correo para elegir al nuevo directivo. El segundo beneficio de ser accionista es que cada accionista tiene el derecho de vender o regalar libremente sus acciones sin el permiso de la empresa. El tercer beneficio de ser accionista es que cada accionista tiene un acceso, aunque limitado, a los libros de la empresa. Estos son las minutas de las reuniones de la junta de directores, el listado de los demás accionistas y los estados financieros auditados. El cuarto beneficio de ser accionista es que cada accionista tiene el derecho de mantener su participación en la empresa. Para explicar esto de manera sencilla, supongamos que una empresa emite 100 acciones y tú compraste 10 de esas acciones, o sea, el 10% de la empresa. 2 años más tarde, esa empresa emite 100 acciones más. Pues inicialmente la empresa tiene que ofrecerte a ti 10 acciones para que tú mantengas el 10% de la participación. ¿Ok?
El quinto beneficio de ser accionista es que un accionista tiene el beneficio de la apreciación capital de sus acciones. Históricamente, las acciones proveen ganancias por encima de la inflación en el largo plazo. Es por esto que es importante mantener acciones en un portafolio de inversiones. Pero también hay que entender que las acciones pueden depreciar en el valor, particularmente en el corto plazo. El sexto beneficio de ser un accionista es que cada accionista tiene participación en las ganancias de la empresa. De esta manera puedes recibir ingresos recurrentes mediante el pago de dividendos. Los dividendos son declarados por la junta de directores de la empresa trimestralmente, pero la junta se reserva el derecho de pagar o no pagar dichos dividendos. El séptimo beneficio de ser un accionista es que el accionista tiene responsabilidad limitada. En el caso de que la empresa entre en un proceso de quiebra, el accionista no compromete sus activos personales ante algún embargo. El accionista no tiene que vender sus activos personales para cubrir las deudas de la empresa. Si un inversionista invierte $1,000 en la acción de una empresa y esa empresa entra en un proceso de quiebra, el inversionista solo puede perder los $1,000 invertidos. No tendría ninguna otra obligación. Ahora, aparte de las expectativas que se tienen al invertir en las acciones y de manera responsable, te voy a hablar de los riesgos inherentes al invertir en estos activos. Existen diferentes tipos de riesgos, eso lo estaré explicando en otro episodio, pero estos son los 4 que aplican a las acciones. El primer riesgo es que las acciones están expuestas a los riesgos de mercado. Al cotizar en los mercados capitales, donde diariamente los precios suben y bajan, son afectados por la fuerza de la oferta y la demanda. Los inversionistas no tienen ninguna garantía de recuperar su inversión. Eso tiene que quedar claro. Segundo riesgo, los accionistas se exponen a recibir menos dividendos o no recibir ningún dividendo. En caso de que la empresa no genere ganancias, no tiene la obligación de distribuir dividendos. Esa decisión es exclusiva de la junta de directores. El tercer riesgo al invertir en acciones es que la empresa está expuesta al riesgo de la bancarrota. Aunque existen diferentes capítulos en la ley de quiebras federal, se dividen en 2 grupos: reorganización y liquidación. En la reorganización, el Tribunal Federal protege a la empresa de sus acreedores y le provee un plan para pagar la totalidad o una porción de sus deudas. En el caso de liquidación, se venden los activos de la empresa para cubrir con sus acreedores. Cualquier parecido con la quiebra de Puerto Rico, pues es pura coincidencia. El cuarto riesgo, el último riesgo al invertir en acciones, es que los accionistas ocupan el último lugar en el orden de liquidación. Cuando se liquidan los activos de una empresa para cumplir con sus obligaciones, se cumple con un orden de prioridad, donde los accionistas son los últimos en cobrar. Primero se le paga a los empleados y al IRS o Hacienda en el caso de Puerto Rico. Segundo, se les paga a los acreedores y a los bonistas. Y por último, a los accionistas. Ese es el orden de prioridad al momento de una liquidación. En resumen, los riesgos al invertir en acciones son riesgo de fluctuaciones de mercado, a no recibir dividendos y a liquidación por quiebra. Entonces, ¿por qué nosotros como profesionales de las inversiones incluimos acciones en el portafolio de un cliente? Principalmente por apreciación capital, ganancias de dividendos y protección contra la inflación, ya que históricamente las acciones superan la inflación. Como dice el manejador de activos canadiense Navel Abdali, una inversión tiene ciertos riesgos y tu trabajo como inversionista no es eliminar los riesgos, sino administrarlos y minimizarlos. Con esto hemos terminado el episodio de hoy. Espero que te haya gustado.
Hoy hemos hablado de manera básica sobre las acciones. Más adelante estaremos hablando sobre los distintos tipos de acciones en otro episodio. Ya sabes que estaré por aquí con un nuevo episodio todos los lunes alrededor de las 6 de la mañana cada semana. En el próximo episodio estaré hablando sobre las distintas maneras de generar ingresos. Si hay algún tema que quieres que discuta por aquí, o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram. Búscame como Fernando Coach Financiero. Fernando Coach Financiero. En las notas del episodio te voy a dejar el enlace. Así que mil gracias por tu atención, por escucharme. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes, en tus chats, con tus amigos, con tus familiares, con alguien que te haya llegado a la mente al escucharlo. Y déjame una reseña en Apple Podcast. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. La información contenida en este podcast es para propósitos educativos y no pretende ser una asesoría contributiva, legal o de inversión. El rendimiento pasado no es garantía del rendimiento futuro. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos, las tarifas y los gastos de cualquier activo antes de invertir. Los diferentes tipos de inversiones y o estrategias de inversión implican diferentes niveles de riesgo y no puede garantizarse que una inversión o estrategia específica sea adecuada o rentable para una cartera de clientes o prospectos. Por lo tanto, las inversiones pueden resultar en una pérdida de capital. Usted debe orientarse con un asesor registrado al tomar decisiones financieras.